invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, para que el Espíritu Santo nos acompañe en este encuentro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tres veces admirable, benigna y poderosa, espiritualmente me postro ante tu imagen, en unión con todos los consagrados a ti, que están dispuestos a morir por tu reino. Queremos reflejarnos en tu imagen y volver a sellar nuestra alianza de amor. A nosotros tus instrumentos, en todo aseméjanos a ti, y en todas partes por nosotros construye tu reino de Schoenstatt. En el proceso de canonización del Padre, estaba en sus micrófonos en silencio, por favor, Orlando. Dirigimos nuestra oración a nuestro Padre Fundador. Dios nuestro Padre, tú nos regalaste en el Padre José Kentenich un Padre y profeta, testigo y mensajero del Evangelio de tu Hijo, para nuestro tiempo, encendido por el Espíritu Santo. Danos de su fuego, danos de su espíritu de fundador. Haz que su carisma esté tan vivo en nosotros que podamos plasmar el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Su visión sea nuestra visión. Que la fuerza de la alianza de amor surja un mundo nuevo en el cual podamos gestar una cultura de alianza en todo lugar en que vivamos y actuemos. Padre del cielo, incorpora al Padre Kentenich entre los santos reconocidos por la Iglesia. Ábrele puertas a él y a su misión, para que en todos lados pueda conducir muchas personas hacia ti. Te lo pedimos en comunión con María, nuestra Madre Reina Victoriosa, tres veces admirable de Schoenstatt, por Cristo nuestro Señor. Amén. El universo entero, con gozo, glorifique al Padre, le tribute honra y alabanza, por Cristo, con María, en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Alabados sean Jesús y María, por siempre sean alabados. Muy bien, nuevamente, bienvenidos a nuestra tercera o cuarta sesión, ya tercera, ¿no? Tercera, ¿no es cierto? Sí. Nuestra tercera sesión, en donde queremos profundizar en torno al segundo informe de la visitación. Y tal como lo hicimos la vez anterior, dejar un primer espacio para reacciones de la segunda sesión, para cosas que le hayan quedado de vuelta en el corazón, así algo que quieran compartir con todos, producto de la reflexión personal posterior al encuentro que tuvimos la semana pasada. Así que si alguien quiere comentar algo en esa línea, lo puede hacer en este momento. Si me permite, padre, a mí me gustaría hacer un comentario. Adelante. Bueno, la verdad es que yo en la sesión pasada pude estar solamente en la primera hora y no pude estar después en el intercambio. Y bueno, mirando el video después, quería comentar sobre un comentario que hizo Patricio Ventura, que se quedó así como sin respuesta, en el sentido que él comentaba que las hermanas teníamos mucho que decir sobre esta historia. Y yo por eso le quería comentar, Patricio, que justamente tiene usted mucha razón. Nosotros tenemos mucho que decir, pero al igual que todos ustedes, estamos en el proceso de estudio, porque como bien ha dicho también el padre Patricio, o sea, hay montones de documentos y muchas de las cosas de la historia que han salido ahora que nosotras como comunidad tampoco conocíamos. Uno había escuchado rumores o cosas muy generales, pero no el detalle. Y yo creo que nosotros también, al igual que todos, estamos compartiendo este proceso de profundización de la historia y de conocer nuestra historia como comunidad, y sin duda estamos en eso. En nuestra familia también hay una comisión interna de la comunidad que está estudiando documentos, etcétera. Y también nuestro archivo está, el archivo de nuestra comunidad en Fallendar, que es el archivo general que tenemos, también está abierto para, para los estudios, ¿no? Algún estudio que se necesiten documentos, también está a disposición para que todo este proceso que estamos haciendo también podamos evidentemente apoyar con todo lo que nosotros tenemos, aunque seguramente habrán cosas en otros archivos también. Nuestro padre fundador hacía muchas copias y las repartía por muchos lados, así que también yo sé que el archivo de los padres tiene mucha información, y así entre todos vamos construyendo la historia. Eso quería comentar para que no se quedara así como sin nada, de que las hermanas tenemos mucho que decir, sin duda sí, pero estamos también en proceso de estudio y conocimiento de nuestra historia. Eso nomás. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Muchas gracias, hermana.
Padre, María Esther, adelante. sí. La verdad es que yo me quedé pensando entre lo que el padre Patricio preguntó al final, decía desafío y esperanza de este proceso. Bueno, incluso respecto a lo que mismo acaba de decir la hermana Ingrid, yo creo que el tremendo gran desafío es poder tratar de entender y comprender entre todos esta magnitud de información que tenemos y que no teníamos y que estamos recién leyendo. Y por lo menos a mí me pasa, yo leo un libro y yo me doy cuenta que una única lectura no es suficiente, hay que volver a leerlo y uno lo vuelve a leer y se encuentra con nuevas perspectivas, con nuestras nuevas miradas o cosas que no vio o no retuvo. Entonces, y también desafío para todas las comunidades volver no solo a leer esta historia, estos documentos nuevos que están saliendo, sino incluso los que ya teníamos. Por ejemplo, yo soy de la Federación. El padre dio una jornada a la Federación en el año 50, que yo ahora la volvería a leer bajo esta perspectiva, de este contexto histórico, de lo que el padre estaba pasando, porque ahí el padre refunda la Federación de Mujeres y le da sentido, le da razón de existencia, por qué debe existir. Entonces ahora yo con esta mirada me doy cuenta que el padre estaba preocupado de un árbol más en este inmenso bosque que es la obra, y que le da razones de existencia, mira la historia hacia atrás, desde el año 20 hacia adelante, y qué cosas nos deberíamos fijar hacia en el futuro. Entonces ahora uno vuelve a leer la historia desde otra perspectiva. Y entre las esperanzas que se cruzan con los desafíos, indudablemente la gran esperanza es poder entender nuestra historia de Schoenstatt en forma más completa, más integral, con una mirada del padre más clara, por decirlo, porque se nos aclaran cosas, se nos abren nuevas perspectivas, y también que todo esto contribuya en definitiva a que nosotros entre todos canonicemos al Padre, que lo veamos desde el cielo, ojalá aquí en la tierra, pero falta mucho todavía, hay muchos documentos que todavía no tenemos, y que falta todo lo que salga después del 65, del año 65, de los otros papas, que tampoco lo tenemos. Entonces, y algo que he comprendido, de algo que dijo el padre Patricio, que la historia indudablemente nunca es completa. Yo en principio yo tenía como una fijación de que no, la historia completa. Y no, yo ahora lo he entendido, que cada vez pueden salir nuevos documentos, cada vez pueden salir nuevas miradas, nuevas interpretaciones. Y eso es algo que he entendido aquí. Y entre mis preguntas que me hice al comienzo es, que quiero tratar de ojalá al final de ¿por qué el padre no vio los árboles y por qué no vio el bosque? O sea, ¿cuáles son las razones? Una pequeña aproximación. El padre, yo creo que los dos grandes árboles que no vio fueron precisamente los dos visitadores. No dimensionó la consecuencia que podía haber. Y por otro lado, él tenía esta gran responsabilidad por esta obra que había fundado, y que es inmensa, y que su gran anhelo, su gran impulso era poder llevarle a la iglesia, y eso provocó esto. Eso por ahora. Muchas gracias, María Esther. Muchas gracias por tu comentario. Padre, Claudio, adelante. entre las visitaciones, el padre Patricio, y en este minuto no lo recuerdo, el padre Kentenich hizo una jornada en donde pone todo el proyecto, todo el bosque en varios días. ¿Hay algún libro en donde uno pueda encontrarse con todo lo que pasó en esa jornada y textos del padre? Eso lo pregunto. Y al mismo tiempo, gustándome la historia, por lo menos yo más me interpela este libro, más que en lo personal, más que seguir averiguando, el preguntarme como chustatiano qué me pide a mí, en qué me orienta a mí, más que encudriñar en la vida del padre Kentenich, claro, como discípulo de él,
después de varias décadas, ¿qué partido juego hoy día yo? ¿Dónde sirvo? ¿Dónde juego? ¿Dónde me muevo? Entonces, y agradecerle, yo ya terminé el libro hasta la clase pasada, pero la verdad que no pude ir ordenadamente, me fue imposible. Y agradecerle al padre Patricio porque es un regalo que él nos traduzca y nos muestre estas cosas, nos sirve no solo por curiosidad, o a mí no solo por curiosidad histórica, sino que sirve para la vida, así que muchas gracias. Gracias, Claudio. Bien, pues padre Patricio, tienes la palabra, puedes compartir pantalla en caso que quieras. Sí, por favor, compartir pantalla. Sí, esa opción. Aquí ya. ¿Ahí aparece? No todavía. Aquí ya. Ahora sí, ¿Ahí? ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Con respecto a lo que dijeron, bueno, la hermana y María Esther tienen toda la razón. Yo creo que estamos recién comenzando una larga tarea de investigación y que los archivos, me consta porque me ha tocado trabajar bastante en archivos, hay muchas cosas que uno no sabe que tiene, digamos, y solamente uno las descubre cuando va con alguna pregunta. Por eso insisto mucho en eso, cuando uno entra a un archivo sin preguntas, es entrar a un bosque sin salida. Solamente se sale si uno tiene una pregunta y va a buscar algo concreto. Y como decía María Esther muy bien, también la historia siempre se está revisando. Y eso es uno de los grandes logros de los historiadores ahora más modernos. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, siempre se pensó que se iba a llegar a una historia científica donde uno iba a reproducir exactamente lo que pasó en algún momento de la historia, pero eso es una utopía. Uno se acerca a la historia y la va revisando y va descubriendo cosas nuevas porque se va haciendo nuevas preguntas. Y después la pregunta de Claudio la vamos a responder hoy día porque mi tesis es que el bosque, el padre lo presenta en la jornada de 1951, la jornada pedagógica, que eso lo vamos a ver ahora con más calma más adelante. Esta sesión lo que queremos ver es el segundo informe de Sebastián Tromp, que es el informe más breve, pero es un informe muy importante porque es el momento en que Tromp pasa más tiempo en Schoenstatt junto con el padre Turovsky, que era el superior general de los palatinos. Y todo lo que sucede en torno a esta segunda visita de Tromp es sumamente importante para el futuro. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Yo tomé este cuadro de Magritte. René Magritte es un gran pintor belga que refleja un poco lo que estaba sucediendo y refleja un poco los árboles y el bosque. Esos primeros árboles nos dejan ver el bosque de atrás. Y es muy bonito este cuadro porque hay luz, pero tampoco no hay. Es un sol que está ahí, pero que no alumbra mucho. Y yo creo que ese fue el gran problema de la visitación, que se fue oscureciendo todo, se fue complicando. Había ciertas luces, pero estos árboles no nos dejaban ver el bosque y todo se empezó a complicar. Entonces me pareció a mí que este cuadro de alguna manera representa muy bien el ambiente que había, lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa con este segundo informe? Este segundo informe relata lo que sucedió el 31 de julio de 1950, o sea, no, lo que sucedió entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 1951, que fue cuando el padre Kentenich, junto con Turovsky y Tromp, fueron a Limburgo, y ahí el padre Kentenich tuvo que firmar los decretos que traía Tromp desde Roma.
Esta es una foto de la Catedral de Limburgo para que vean ustedes, una ciudad muy bonita, con una catedral románica preciosa. Fue aquí donde el padre Kentenich se ordenó a sacerdote, en Limburgo, y aquí estaba la sede de la provincia palotina a la cual pertenecía el padre Kentenich. Y esto está muy cerca de Schoenstatt, está como en auto a 20 minutos, media hora de Schoenstatt. Y fue aquí donde el padre Trump hizo firmar al padre Kentenich 6 resoluciones y 14 decretos adicionales. Es bastante impresionante lo que tuvo que firmar el padre Kentenich. Yo quiero solamente, bueno, ustedes después lo pueden leer en el libro, pero destacar algunas resoluciones. Lo que es muy interesante es el lenguaje de estos decretos que tuvo que firmar el padre Kentenich, donde aparece grandes inquisidores. O sea, la gente del Santo Oficio se autodenominan como grandes inquisidores. Hoy día sería imposible hablar así. Pero es interesante, el año 51 se hablaba así, que ellos eran los grandes inquisidores. Y eso también demuestra, en el fondo, que ellos eran inquisidores y que esta visitación de alguna manera fue así. Ellos se autodeterminaban así, grandes inquisidores. La tercera resolución dice así: en virtud de esta determinación, el reverendo padre José Kentenich, el fundador, en muchos aspectos meritísimo por los servicios prestados a la comunidad de las hermanas, se retira de su cargo de director y de toda actividad en la familia. Esta resolución es clave, es la que tiene que firmar el padre Kentenich. En el fondo aquí es donde se sentencia su salida de Schoenstatt y su partida a Milwaukee, y es bien impresionante también porque en el fondo es sacar a un fundador de su fundación, que es lo incomprensible, digamos, un fundador que además meritísimo, dice ahí, por los servicios prestados, se le dice: mire, usted váyase, usted fundó todo esto, pero usted tiene que irse, y tiene que dejarlo. Entonces, bien impresionante, digamos, el decreto que el padre Kentenich tiene que... Y después a esos 6 decretos se suman 14 medidas aclaratorias y adicionales que agrega. Los 6 resoluciones iniciales fueron escritas por el Santo Oficio, y las 14 medidas aclaratorias por Sebastián Trump. Yo destaco estas 5 que están acá, para que ustedes vean que en el fondo estas son un poco las causas que van a determinar que el padre Kentenich termine en el exilio. La primera, y se ha repetido varias veces, es la terminología de Schoenstatt. Aquí uno percibe falta de empatía y de conocimiento. A esto se suma, a otra de las resoluciones, que el libro de oraciones hacia el Padre solo se puede emplear privadamente. Entonces esta primera medida aclaratoria realmente murió por su propia causa, digamos, por su propio peso. O sea, hoy día nadie discute que las expresiones de Schoenstatt nunca fueron herejes, sino que eran expresiones originales que había que comprenderlas. Y hacia el Padre, hoy día un libro que lee mucha gente y que no necesariamente es de Schoenstatt y que es totalmente comprensible. Después, el padre Trump pide textualmente destruir todos los ejemplares de la carta del 11 de abril de 1949 a las Hermanas de María y la carta del 31 de mayo. O sea, la carta del 31 de mayo en el fondo no debiera existir si uno hubiera tomado en serio esta medida aclaratoria, porque él lo dice textualmente: destruir todas las copias. Esa carta del 11 de abril de 1949 es una carta donde el padre Kentenich le explica a las hermanas cómo entender la visitación, cómo él entendió la primera visitación del obispo Stein, que es una carta muy bonita. Yo realmente, para mí es incomprensible que Trump no la quiera destruir, es una cosa increíble. Esa es la carta que termina con esa famosa frase que les decía yo la vez pasada: mors solo, sola, solo la muerte. Y la carta del 31 de mayo, que también pide destruirla completamente. O sea, y uno lee la carta del 31 de mayo y no tiene absolutamente nada. Bueno, tercero, esto lo pongo porque también me parece increíble que Trump dice: los cursos o comunidades libres de los institutos y federaciones. Una novedad, o sea, él pide prohibirlos.
Y pide también que para él estos cursos son muy peligrosos porque tienen secretos propios. Y realmente no entender nada, porque evidentemente que los cursos son algo, lo pongo allá, aquí una novedad eclesial de un tesoro inmenso. Todos los institutos y federaciones de nuestra familia tienen cursos y algo maravilloso. Y eso de los secretos no tiene ningún sentido, es como decir en cada familia hay secretos, evidentemente que hay cosas privadas, pero no son malas, sino que son propias de cualquier grupo que sea para toda la vida. Bueno, algo también que le costó mucho comprender. Y después, el 20 de enero de 1942, él dice que no se puede tomar como un ejemplo de heroísmo y tener cuidado con el Jardín de María, un ejemplo de heroísmo de parte del padre Kenton. Y después, prohibición estricta de los actos filiales y el examen filial. O sea, para que vean ustedes cómo esto se vuelve a repetir y cómo esto se vuelve a prohibir. Y en el fondo el 20 de enero, que fue un paso tan importante para nosotros, nunca lo comprendió Trump, qué es lo que significaba realmente. Esas son algunas de las medidas aclaratorias. Y aquí el padre Trump cita y dice que el padre Kentenich, lo cito en latín porque es muy bonito, dice que va a aceptar todas las restricciones y decisiones. Y eso es muy bonito, ¿no? O sea, el padre Kentenich acepta todo esto. Me gusta mucho a mí la letra del padre Kentenich, que la firma JK, la pongo ahí. O sea, él aceptó sin ninguna restricción todas las decisiones. Y eso es bien importante, bien importante porque él firmó como testigo Turovsky y Trump, y él lo dijo claramente, sin ninguna restricción, acepto todas las decisiones. Solamente el padre Kentenich le pide al padre Trump llevar a cabo en Schoenstatt la jornada pedagógica de 1951, que nosotros conocemos como el libro que surge el hombre nuevo. Y Trump se lo acepta porque ya eso se había organizado, iba a llegar mucha gente a Schoenstatt, profesores, profesoras de colegio, y él lo acepta. Eso es lo único que le pide. Entonces, bien importante esta frase, dijo que sin ninguna restricción acepta todas las decisiones. Y aquí yo quiero detenerme un poco en este libro que surge el hombre nuevo, porque para mí es el bosque. Esa es mi tesis. Este libro es quizá uno de los más grandes e importantes del padre Kentenich, donde él puede desarrollar todo nuestro carisma, todo lo original de Schoenstatt, todo lo propio nuestro. Para mí esta es la verdadera carta del 31 de mayo. Puede sonar un poco hereje, pero para mí es una cima, es la cumbre de la espiritualidad del padre Kentenich. Y se nota que es una jornada que la pensó mucho, una jornada que está muy bien estructurada, una jornada que es realmente muy original. Creo que hay que leer esta jornada para comprender lo que es el 31 de mayo. Esta jornada consta de 16 conferencias que fueron dadas desde el 2 al 6 de octubre de 1951. En esta jornada en Schoenstatt, en ese momento, estaba Trump y Turovsky. Ahí habría que ir a ver los archivos si es que hay alguna crónica de esa época para saber si alguno de los dos participó en alguna conferencia. Yo supongo que Turovsky sí, supongo que Trump no sé. Pero entre el 2 y el 6 de octubre de 1951 son las 16 conferencias de este libro que surja El hombre nuevo. Y del 15 al 20 de octubre, la jornada de octubre, que también el padre Kentenich recibió un permiso para hacerla. Quizás se deberían leer ambas, porque son bien importantes. Y yo quiero destacar de la jornada de octubre, que es menos conocida, que yo creo que no está traducida al castellano, del año 51, quiero destacar algunas cosas. La primera es que el padre Kentenich habla de las gracias del santuario en la jornada de octubre. Y quizás es una de las primeras veces donde él desarrolla este tema. Y es interesante cómo él lo hace, porque él dice, bueno, la primera gracia del santuario, dice, es la conversión interior.
es la conversión del alma. Y textualmente dice, el hombre debe sacarse ese yo. Él debe desprenderse de sí mismo, donde el buen Dios regala en serio la gracia de la segunda conversión, entonces hay que prepararse. Él nos irá esculpiendo, nos irá martillando, exteriormente nos quitará el honor. En el fondo, el padre Kentenich se va adelantando a lo que le sucedió a él. Exteriormente nos quitará el honor. Y el tema de la segunda conversión es un tema clásico de la espiritualidad, y en el fondo el padre Kentenich está diciendo que en esta gracia del santuario, de la conversión del alma, está la segunda conversión. Y la segunda conversión es una segunda decisión por la fe. Es una segunda decisión por Schoenstatt. Una decisión mucho más profunda, mucho más auténtica, mucho más importante. Y eso es la conversión, él habla de la conversión del alma. Después nosotros vamos a hablar de la gracia de la transformación, pero en esa jornada él habla de la conversión del alma. Son casi palabras autobiográficas porque él deja Schoenstatt después de octubre y no vuelve hasta el año 65. En el fondo estas son las últimas palabras que él dice antes de partir, o sea, que él dice en Schoenstatt, en el lugar de Schoenstatt. Y solamente va a volver 14 años después, en la Navidad de 1965. Es bien impactante leer estas palabras desde esta perspectiva. Entonces, la gracia del arraigo del alma, la gracia de la fecundidad apostólica, son las tres gracias que él dice. La gracia del arraigo del alma, o sea, del cobijamiento le vamos a llamar nosotros, pero dice en primer lugar en Dios, y la gracia de la fecundidad apostólica. Y después en esta jornada el padre Kentenich habla de tres corrientes de vida que surgen del 20 de enero. La corriente de seguimiento, la corriente de la victoria de María y la corriente de santuarios. La corriente de santuario, como ustedes saben, el primer santuario filial es el que se construye en Nueva Helvecia, y de ahí comienzan a construirse santuarios nuevos. Entonces ahí comienza realmente una corriente de santuario que es bien impactante, porque ya estaba el de Bellavista, estaba el de Buenos Aires, estaba el de Nueva Helvecia, y así empezaron como a florecer. O sea, había una corriente muy fuerte de santuarios. Y la corriente de seguimiento tiene que ver con los actos filiales. La corriente de seguimiento, en el caso de los sacerdotes, se le llamó así, corriente de seguimiento. Y a esa corriente de seguimiento el padre Kentenich le respondió con una carta de enero de 1949, una carta bien extensa, donde él explica qué significa seguirlo a él. Que es muy interesante, pero que no nos da el tiempo para desarrollarla. Pero estas tres corrientes él veía que se sumaban en ese momento del año 51 en Schoenstatt. Bueno, aquí yo tengo algunas preguntas que me parecen importantes. ¿Es esta la obra maestra del padre Kentenich, que surge el hombre nuevo? ¿Es esta la verdadera respuesta a ambas visitaciones? ¿Qué es lo nuevo de esta jornada? ¿Cómo leerla más profundamente? Porque un texto se lee en su contexto y con preguntas. Y es en el fondo una invitación a ustedes que vuelvan, los que ya lo leyeron, vuelvan a leer que surge el hombre nuevo, pero con estas preguntas. En el momento más álgido de la visitación, en el momento en que el padre Kentenich acababa de firmar estos decretos, en el momento en que el padre Kentenich sabía que tenía que abandonar Schoenstatt y su obra que él había fundado, y mirarlo como ese bosque. De repente el padre Kentenich quiere dejar como herencia esta maravillosa jornada del año 51, y quiere decirle a la familia de Schoenstatt, esto es el bosque. Esto es lo esencial de nuestro carisma. Esta es la verdadera respuesta a ambas visitaciones. Yo lo veo así. Yo creo que esto también es opinable, se podría mirar de otra forma, pero es una buena forma de leer esta jornada del año 51. Uno la entiende mucho mejor si la lee desde esa perspectiva. Y yo quisiera, de esta jornada, que surge el hombre nuevo, desarrollar estas 7 tesis que para mí son importantes, como tratando
de responder a las preguntas anteriores. Si se fijan ustedes, ¿qué es lo nuevo de esta jornada? ¿Es verdaderamente la respuesta a ambas visitaciones? Las 7 tesis. La primera, esta jornada que surge el hombre nuevo es el maravilloso mundo de la psicología de las causas segundas, que es todo un tema en sí mismo, que es quizás lo más original del padre Kentenich, porque es la psicología de las causas segundas. Y por eso esta jornada comienza con toda una definición de qué son las vivencias religiosas. Porque las vivencias religiosas es lo que hace posible una vida con Dios hoy día en el mundo de hoy. Y eso tiene que ver con la psicología. Unido a eso, el maravilloso, segunda tesis, el maravilloso mundo del organismo de vinculaciones, que lo va a desarrollar en este libro en forma maravillosa con el tema del hogar. El padre desarrolla 3 definiciones del hogar. Una definición más psicológica, una definición más psicológica, filosófica, y una definición más popular, dice él. Pero todo eso está enmarcado en este organismo de vinculaciones, y cómo el hogar es el lugar fundamental de los vínculos. Después la tercera tesis, que todo lo que desarrolla el padre Kentenich en que surge el hombre nuevo es un nuevo camino de fe y de relación personal con Dios. Creo yo, algo fundamental hoy día en que hay una crisis tan grande mundial, digamos, de fe, se podría decir, el nuevo camino de fe y de relación personal con Dios es a través de este organismo de vinculaciones y a través de la psicología de las causas segundas. Esa psicología de las causas segundas el padre la va a desarrollar en este libro en forma muy hermosa, comparando este libro que yo les contaba del teólogo suizo Hans-Huber von Balthasar sobre Teresita, del niño Jesús, y de cómo Teresita, mirando a su padre, se encontraba con Dios. Y al rezar el Padre Nuestro, le estaba rezando a su papá, pero también a Dios. Y el padre Kentenich dice, esto es la psicología de las causas segundas. Esta es la forma de relacionarse con Dios hoy día. Después todo el tema de las vivencias humanas y religiosas. Hoy día la enseñanza de la fe pasa por vivencias. Vivencia significa también lo racional, una vivencia es realmente profunda y verdadera cuando toca la voluntad, los sentimientos y la razón. El problema fue cuando solamente era la razón, o cuando solamente son las emociones, o cuando solamente es la voluntad. Cuando se juntan ellas 3 y se unen como en una ecuación, eso es una vivencia humana y religiosa. Y esas vivencias religiosas son las que nos permiten hoy día acercarnos a Dios. Después una quinta tesis, el hogar en toda su plenitud, humana, psicológica y filosófica. Entre paréntesis, una de las ideas del padre Kentenich de los santuarios es esa. Los santuarios son lugares donde uno tiene que tener vivencias religiosas y lugares donde uno se sienta en un hogar, uno se sienta en una comunidad, en una familia. Después, esta jornada que surge el hombre nuevo termina con un acorde final, se podría decir, que es la Virgen María, que es la cumbre de las cumbres de la psicología de las causas segundas. Y por eso también nuestro carisma mariano, porque nosotros llegamos a Jesucristo y a Dios a través de una causa segunda, que es la Virgen María. Bueno, todo un tema también súper importante. Y uno puede comprender mejor los actos filiales a la luz de esta jornada. Porque lo que hace Teresita del Niño Jesús con su papá es un acto filial. Eso es lo que está haciendo ella. Al mirar a su papá, al descubrirlo a él su rostro, al rezar con él y al rezar con Dios, está haciendo un acto filial. Entonces, cuando uno lee que surge el hombre nuevo bajo estas perspectivas, uno se da cuenta que el padre Kentenich intentó responder realmente a estas visitaciones con esta obra magnífica, con este bosque enorme, y que era, yo diría que nunca comprendió Trump, nunca comprendió todo esto. Si uno comprende todo esto, hay muchas preguntas que ya tienen respuesta.
Hay muchas cosas de Schoenstatt que uno ya dice, ah, por esto es lo que significa. Ahora lo entiendo. Yo creo que de alguna manera Turovsky sí lo entendió. Y él comprendió todo este mundo. Y por eso también defendió al padre irrestrictamente, digamos, hasta el final. Pero yo creo que tenemos que unir muy fuertemente esta firma que hizo el padre Kentenich de los decretos con esta jornada de octubre, jornada pedagógica, están profundamente unidas. Yo creo que en el mismo padre Kentenich están unidas, porque él estaba en esa tensión profunda. ¿Qué digo ahora? Entonces el padre Kentenich se va al bosque, no intenta responder ninguna, no sé, ninguna cosa concreta, de alguna acusación concreta, sino que, oye, esto es Schoenstatt, esto es el carisma de Schoenstatt. Aquí está lo fundamental, lo esencial en esto. Así que los invito a que ojalá puedan volver a leer esta jornada que es maravillosa. Yo me acuerdo que nosotros tenemos un padre en la comunidad nuestra, el padre Heriberto King, que ha sacado varios libros, que ha hecho muy buenas resúmenes y también colecciones de textos del padre Kentenich. Y me acuerdo que me contó, me dijo que él había leído como 50 veces que surge el hombre nuevo. Y que era la única forma de entenderlo. Decía. Yo me impresionó mucho y algo de razón tiene. No es necesario leerlo 50 veces, pero un par de veces sí. El día 15 de agosto, porque el día 14 de agosto fue cuando el padre Kentenich firmó estos decretos. Y el 15 de agosto, que es bien importante también este día, porque si ustedes se fijan, no solamente porque es el día de la Asunción de la Virgen, sino que el 15 de agosto de 1950, o sea, recién un año antes, fue cuando Pío XII declaró el dogma de la Asunción de la Virgen. O sea, recién tenía un año ese dogma de la Asunción de la Virgen. Y precisamente un año después, el padre Trump reúne a las hermanas para contarles de estos decretos y de lo que había firmado el padre Kentenich. Naturalmente que esto, el sentimiento que había era de funeral, y es evidente, o sea, además yo creo que no fue muy sensible Trump de hacerlo precisamente un 15 de agosto, de juntar a las hermanas en ese día y decirles todo esto, digamos. Yo creo que no fue muy afortunado, y naturalmente el sentimiento era enorme, de dolor, de pregunta cómo se puede alejar a un fundador de su fundación, y de un dolor mucho más profundo que Dájago, porque era la misma iglesia la que estaba de alguna manera separando a su fundador de su fundación. El padre Kentenich escribe una carta muy breve a las hermanas, un poco obligado por Trump, donde dice: aceptamos las decisiones de toda autoridad oficial de la iglesia. Todo lo demás se lo dejamos a Dios y la Virgen María. Este es nuestro regalo en la fiesta de la Asunción. Es muy bonito, ¿eh? Son pocas palabras, pero muy bonito, donde el padre Kentenich dice, bueno, hay una autoridad oficial de la iglesia, la aceptamos. Todo lo demás se lo dejamos a Dios y la Virgen. Y este es nuestro regalo para la fiesta de la Asunción, un año después que Pío XII proclamara el dogma de la Asunción de la Virgen en 1950. ¿Cuáles son los temas que Turovsky también agrega a esto? El tema del principio paterno en las comunidades femeninas consagradas es un tema que también está muy fuertemente en este tiempo. Y es algo nuevo en la iglesia. Es algo nuevo en la iglesia que indudablemente no era fácil de comprender, porque en ninguna comunidad de mujeres existía esto. Y por lo tanto, para Trump, él dijo, no, esto no. Y por eso que al padre Kentenich se le separa. El padre Turovsky en esos días le pide a Trump nuevas conversaciones con el padre Kentenich. Ustedes se recordarán que fines de abril, mayo, fueron las únicas conversaciones, las 4 conversaciones que tuvo el padre Kentenich con Trump, y ahora él le pidió nuevas conversaciones para que pudiera comprender mejor. Bueno, y Trump dijo que no. Y por eso yo escogí esta pintura de Rembrandt, que es muy bonita, que él no la tituló, pero se cree que es Pedro y Pablo conversando.
dialogando, una iglesia que dialoga y escucha. Y lo que es bonito que en esta pintura es que el diálogo, cuando hay diálogo hay luz. Lo típico de Rembrandt, la luz y la oscuridad, hay oscuridad en lo otro, pero en el diálogo hay luz. Pedro y Pablo dialogando. En el verdadero diálogo siempre hay luz. Y eso fue lo que no hubo. Eso fue lo que no se dio. Yo creo que el padre Trump se debe haber dejado mucho más tiempo, haber conversado mucho más largamente con el padre Kentenich y no haber tomado esta decisión tan drástica de hacerle firmar estos decretos y estas resoluciones, porque había que conversar más. Y la mejor prueba de eso es la jornada del 51. Quizá habría que haber conversado con la jornada en la mano y decirle, mira, esto es Schoenstatt. Aquí son las palabras que tú no entiendes. Aquí están, no sé, esas expresiones misteriosas de Schoenstatt. Aquí están los actos filiales. Esto es Schoenstatt, este es el carisma de Schoenstatt. Conversemos sobre esto, que es lo que el padre Kentenich quería. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? El alejamiento de la obra por él fundada, el alejamiento del lugar de Schoenstatt. Comienza en esa época una intensa correspondencia del padre Turovsky, incluso con el Papa. Esto es bien interesante, ustedes, si pueden leer en estos libros que han salido, entre octubre y diciembre del 51, es impresionante la cantidad de cartas que hay de Turovsky con el padre Kentenich, con Trump, con el Santo Oficio, con el Papa Pío XII, tratando de cambiar esto que el padre Kentenich se tuviera que ir. Y como ustedes saben, Turovsky le escribe una carta al Papa Pío XII pidiéndole que se quede en Roma. Y que él, como superior de él, se preocuparía del padre Kentenich y estaría con él viviendo en la misma casa. O sea, el padre Turovsky realmente se la jugó por el padre Kentenich. Y como les digo, hay una intensa correspondencia entre ellos y con las autoridades de la iglesia. Incluso el Turovsky pide un nuevo visitador que también pueda dar una segunda opinión. Bueno, actos filiales y principios paternos absolutamente prohibidos. Árboles que no dejan ver el bosque. La renuncia a la hermana Ana, también exigen una nueva mirada a la renuncia a la hermana Ana. Divisiones en los palotinos alemanes, eso también percibió Trump, y ahí tiene razón. O sea, ahí comienza una división en los palotinos que después termina con nuestra comunidad. O sea, nuestra comunidad fundada de los palotinos, y de ahí se salen varios palotinos alemanes. Y eso fue muy doloroso también, hay que decirlo, que ahí hubo muchas divisiones, hubo muchos problemas que hasta el día de hoy se pagan las consecuencias de eso. Y que el padre Kentenich nunca quiso salirse de los palotinos. Él siempre quiso mantenerse y hasta el final luchó para que los palotinos alemanes tomaran Schoenstatt y comprendieran lo que era Schoenstatt. Se trabajó mucho en común y después quedó gente muy resentida y muy profundamente herida. Y esto comenzó en estos días del año 51. Es interesante que Trump se desahoga al final de este segundo informe, donde él dice que sudó mucho y que lo pasó muy mal. Bueno, lo pasaron mal con él también, yo creo que son las dos cosas. Y yo, una de las cosas que menos me gusta de este informe son las comparaciones que él hace con el nacionalsocialismo. Hace varias comparaciones del padre Kentenich con Hitler o con métodos del nacionalsocialismo, y realmente son de bastante mal gusto y bastante mala educación, diría yo. Me extraña que una persona como Trump, que tiene un nivel intelectual bastante bueno, haya hecho estas comparaciones, sobre todo pensando en que el padre Kentenich estuvo en Dachau. Entonces esto es bastante difícil de comprender. Bueno, mirando hacia adelante, yo creo que aquí es donde ya se decide todo en el fondo. Todo lo que viene después, del año 52, 53, los otros dos informes son como adicionales a esto. Aquí ya Trump tenía todo decidido. Entonces, esta parte, estos días que él estuvo en Schoenstatt, estos días que él pasó con Turovsky, la firma solemne que tuvo que hacer el padre Kentenich, la forma en que él
lo dio a conocer a las hermanas, la jornada del 51, ahí se terminó todo, diría yo. Ahí ya dejó de haber más diálogo, ahí ya todo estaba totalmente decidido, lamentablemente, y en el tercer y cuarto informe ya empiezan a desarrollarse otros temas, pero ya con el padre Kentenich parte de Schoenstatt, se va a principios del 52 a Brasil y ya no vuelve más. Y se queda en Brasil, en Argentina y en Chile, y después termina en Milwaukee. O sea, esta jornada del 51, más esta jornada de octubre del 51, son las últimas palabras que él dice en Schoenstatt, y son sus últimos días en Schoenstatt hasta diciembre del año 1965. Yo creo que en estos 5 puntos yo quería como dejar las conclusiones de este segundo informe, o sea, tener claro qué significa el alejamiento de la obra por él fundada, digamos. Hay pocas veces en la historia que a un fundador en vida se le separe de esa forma de su obra. Después del alejamiento del lugar de Schoenstatt, las dos cosas van unidas. Y como les decía, esa intensa correspondencia con el padre Turovsky, los actos filiales y el principio paterno pasan a ser como dos grandes paños rojos y prohibiciones bastante claras que no se pueden seguir haciendo, y esta imagen de los árboles y el bosque que también van a jugar un rol muy importante. La hermana Ana, hay que decir que siempre que el padre Trump iba a Schoenstatt, hacía una parada en Suiza, donde estaba la hermana Ana, y tenía varios días con ella. Entonces ahí también hubo una entrega de información y de documentos, y también, de alguna manera, el padre Trump fue tomando partido con la hermana Ana, y eso indudablemente complicó bastante las cosas. Y como les digo, las divisiones en los palotinos hasta el día de hoy están presentes. Bueno, eso es un poco la presentación que yo quería hacer. Muchas gracias, padre Pato. Me salgo del... Sí, deja de compartir pantalla. Dejé... Ahí. Ahí estamos. Ahí nos vemos todos nuevamente. Sí, muchas gracias por la presentación. Este segundo informe de la visitación. El que surge el hombre nuevo, había una edición antigua, no me acuerdo de qué, creo que era la editorial Schoenstatt, no estoy seguro, pero sería interesante ahí como tratar de publicar eso nuevamente. Porque esa edición en español parece que la traducción no era tan buena, y había por ahí una traducción media paralela, pero que nunca se publicó. Sería interesante dejarle ese desafío a la editorial Nueva Patriz, que se lancen con la jornada de pedagógica del 51, y organizamos un taller, claro, para poder estudiarlo. Muy bien, tienen la palabra para comentarios, preguntas, reacciones de parte de ustedes, a partir de lo que ustedes mismos leyeron, sus propias reflexiones personales, y a partir de lo que nos entregó el padre Pato recién. ¿Sí? Tienen la palabra, ustedes mismos se desmutean cuando quieran comentar algo. Ahí don Pato Ventura alzó la mano, luego Osvaldo Fernández. Sí, bueno, muchas gracias, padre Pato. La verdad tengo muchos comentarios, así que voy a tratar de decir algunos. Si hay tiempo y me permiten, puedo decir los otros. Una cosa de precisión, padre Pato. Yo no sé si te entendí mal, que tú dijiste que el padre Trump había dicho que rechazaba el acto heroico del 20 de enero. Yo creo que en realidad él dice: nada impide que el acto heroico del 20 de enero realizado por los miembros de Schoenstatt siga adelante, pero tengan cuidado. A lo mejor yo te entendí mal. Sí, está bien. Y la otra cosa es que cuando el padre le pide permiso para dictar en la jornada de que surge el hombre nuevo, yo creo que el que asistió ahí fue Turovsky, no cabe duda, porque el padre Trump dice: yo le di permiso de mala gana, dijo, pero como lo iba a atender el padre Turovsky, entonces ya, que lo haga nomás.
Y después quería plantear un problema que me pareció muy interesante a mí. Este periodo de tormenta de que habla el padre Trump, en que las hermanas, después que le leen los decretos, ¿cierto?, se juntan las hermanas de élite, que eran muchas doctoras, o sea, el padre Trump yo creo que le gustaba esto, que fueran doctoras. Pero es un contraste tremendo, que dicen que el padre manipulaba a las hermanas, que las hermanas no tenían autonomía, y estas hermanas se paran en los dos pies y le dicen, padre, nosotros vamos, hay una carta muy buena, que le dice, padre, nosotros vamos a seguir lo que usted nos dice, pero hay ciertos puntos que en conciencia no podemos darle a sentirlo. Y entre esas cosas nosotros creemos que el principio paternal en nuestra comunidad es una cosa esencial, está dentro del núcleo de nuestra comunidad, y incluso algunas dicen, a lo mejor, si esto se impone y nos imponen votos, bueno, nos vamos a otra comunidad y nos salimos. Es muy interesante porque la respuesta de Trump sobre la conciencia es, me permito decir, muy mala. Él dice, ustedes han recibido, ¿no es cierto?, no tienen problema de conciencia porque el Santo Oficio y aprobado por el Santo Padre les dice que esto es lo mejor para ustedes, así que tienen que decir que sí. Yo me recordé de mi estudio de filosofía y teología, Santo Tomás decía, si alguien en conciencia cree que debe perseguir a Jesucristo y no lo hace, comete pecado. Me imagino que Santo Tomás debe haber estado pensando en San Pablo. Después hay un bonito libro del Papa Benedicto sobre la conciencia. De tal manera que ahí hay una cuestión muy de fondo, muy importante, en que me llama mucho la atención, siendo teólogo, que haya contestado en esa forma. El otro punto también que yo tomaría, porque esto va a tener después impacto posteriormente, es que el padre Trump le llama la atención, las hermanas, cómo están tan bien formadas, cómo tienen esta opinión tan clara, cómo me contestan esto en tan buena forma. Y él dice, yo creo que aquí hay una especie de conspiración entre el padre Kentenich y las hermanas, y que el padre Kentenich de alguna manera se conecta con ellas, les dice lo que deben decir y manda al padre Menninger. Entonces, este tema que el padre Trump empieza a dudar, ¿no es cierto? A dudar, digamos, de que el padre Kentenich esté haciendo cosas por debajo. Y esto se va a prolongar, yo creo, después, más adelante. Él dice, las hermanas no pueden actuar así con tanta autonomía y con tanta claridad. Aquí tiene que haber alguien detrás que también le está haciendo eso. Y la otra cosa que me llama la atención en el padre Trump, después si ustedes recuerdan lo que él dijo al comienzo sobre la hermana Ana, que no le servía para dirigir, que a lo mejor hasta podía tener algo de esquizofrenia. Y ahora lo que mismo tú lo dijiste, padre Pato, él pasa por Cuarten y le muestra todos los decretos y los adicionales a la hermana y los redacta, a lo mejor participaron en la redacción. Y eso es muy curioso, muy curioso, muy incoherente. También hay una parte en los decretos adicionales en que el padre Trump habla que los actos filiales ahora sabemos que son un desastre mayor, porque el padre no solo pregunta a quién pertenece el hijo, etcétera, etcétera, sino que a quién pertenecen los pechos, a quién pertenecen los ojos y a quién pertenecen los genitales. De lo que yo conocía, eso estaba en la carta de la hermana Georgia, que yo creo que a esta altura no le había llegado al padre Trump. Entonces no sé si eso a lo mejor se lo contó la hermana Ana. Bueno, esos son algunos de los comentarios de este tema, que es extraordinariamente interesante. Yo terminaría diciendo que mi experiencia con que surge el hombre nuevo es que es un texto que yo lo he usado para pasárselo a gente que se interesa por Schoenstatt. Le dije, léanse esto y después conversamos. Creo que es un texto maravilloso. Está disponible, Yo no sé si piensan que no está disponible, yo creo que está disponible. Sí, ahí lo están mostrando, sí, esa es la edición más nueva. Claro, entonces es fantástico, y eso deberíamos conectarlo con lo que sucede hoy día en el mundo.
Si ustedes leen, y se los recomiendo, el libro de Carlos Peña, Los chilenos, Hijos sin padre, una persona fuera de la iglesia, ¿eh? Pero que ha intuido el problema que hay hoy día con el tema de la paternidad, la falta de paternidad. Bueno, esos son los comentarios que quería aportar. Hay mucho que se podría también seguir adelante, así que gracias, Padre Muchas Pato. gracias, Patricio. Muchas gracias. Sí, reforzar una Bueno, cosa que de Pato, que es lo que se llama la moral. Trump solamente utiliza argumentos de autoridad. O sea, nunca entra a un diálogo de pensar juntos, sino que argumentos de autoridad. Yo soy la autoridad, el Papa es la autoridad, y ustedes tienen que obedecer. Y se acabó. O sea, en ese sentido, él no era experto en moral, pero es realmente mala su teología moral, digamos, como dice Pato. O sea, no tiene ninguna profundidad y ninguna... Es realmente mala, sí. Osvaldo, ¿tú has levantado la mano también? No, muteé porque ya dijeron lo que tenía que decir y Perfecto. además que mostraron una versión nueva de que surge el hombre porque yo tengo una del año 87. Sí, pues la Entonces, antigua esa. Sí. claro, para que sepan que existe. Entonces, me alegro que Jimena me parece que mostró la edición. Me alegro que exista una edición nueva. Gracias de todas maneras por ¿Quién escuchar. la publica, Jimena? ¿Quién publica esa edición? Editorial Schoenstatt, padre, incluso está en Editorial ebook. Schoenstatt. Buenísimo. Sí, incluso se puede, también está en ebooks, también se la puede comprar en la Genial. página de la librería schoenstatt.cl, también se la puede comprar en esa versión. Les Pero vamos está a en mandar venta en el la link. librería. Sí, les Sí. vamos a mandar el link al grupo de WhatsApp para que lo puedan conseguir. Buenísimo. Bien, pues tienen la palabra. Comentarios, reacciones, reflexiones personales, preguntas. Con respecto a lo que decía también Pato, después viene en la próxima sesión vamos a hablar sobre el caso de la hermana Georgia y cómo le entregó la carta la hermana Ana, pero es interesante decir que la jornada del 51, que surge el hombre nuevo, es del 2 al 6, y el 7 es la reunión que tienen Trump, Turovsky, Müller, que es el siguiente superior general, y la hermana Georgia en Schoenstatt. Y Turovsky es el que organiza esta reunión. Y él fue el que preparó la reunión para saber qué es lo que había pasado realmente. Así que ellos tuvieron esa reunión con ella. Nosotros no tenemos, o yo por lo menos, habría que ir a los archivos de Turovsky si hay algún acta o algo de esa reunión o alguna impresión de esa reunión. Y resulta que ahí Trump se vuelve a Roma y ahí es donde la hermana Ana le pasa la carta. O sea, Trump tiene que haber ido, oye, estuve con la hermana Georgia, nos contó de todo esto, ¿qué sabes tú? Y ahí ella le entrega la carta. Bueno, eso lo quería contar en el próximo encuentro, pero para que sepan ustedes que está unido también a estos días. Entre el 2 y el 6, el 7. Oye, podría decir algo sobre el padre Turovsky. Adelante. Me llamó la atención que cuando el padre Trump se pega su viajecito en barco con el padre Turovsky, él dice que el padre Turovsky le encuentra toda la razón, que el padre Kentenich, que cree que el padre Kentenich se ha excedido en lo que él le había puesto como responsable de Schoenstatt. Incluso le dice que lo que ha hecho el Santo Oficio no solo es justo, sino que es necesario. Entonces, yo creo que es muy interesante, bueno, eso está en las conversaciones que salieron ahora, en las cartas del padre Turovsky con el padre Kentenich, la evolución que va teniendo una persona que es extraordinaria. Padre Turovsky es una persona extraordinariamente, primero, competente, de un corazón muy grande, de una intuición, de una abertura, y que él se va dando cuenta de lo que creía que era un justo y necesario, de una injusticia tremenda. Seguramente más adelante va a salir que él pide, ¿no es cierto?, también que se termine la visitación, que cambien al visitador, etc. Es muy bonito, un hombre extraordinario. Muchas gracias.
Ahora, nuestro padre fundador también, pero estaba preocupado por el padre Turoski, porque por ahí hay una carta en el segundo libro de estos que ha editado el padre Eduardo, en que le dice al padre Turoski que él está preocupado por su futuro, o sea, que si quiere dejar de defenderlo o salir de este asunto, que él no lo va a tomar a mal, porque sabe que le puede traer consecuencias futuras y que precisamente peligra su reelección como general de la comunidad. Entonces había una preocupación. Bueno, el padre Trotsky tomó el riesgo nomás, porque el padre sí lo veía que podía haber consecuencias muy malas para él si seguía adelante con esta defensa en eso. Así es, y perdió. O sea, él Sí. al final no fue reelegido y también lo nombraron obispo de Częstochowa, no pudo ir a Polonia, los comunistas no lo dejaron entrar y terminó siendo asesor en el Vaticano, pero lo perdió todo por Schoenstatt, es impresionante. Pero hasta el final hay cartas de él, digamos, donde él se mantiene fiel al padre Gentenis y convencido de que el padre Gentenis tenía la razón. No, como dice Pato, o sea, Turovsky, nosotros tenemos que levantarle una estatua en alguna parte, porque realmente fue una persona increíble. O sea, lo que hizo él por Schoenstatt, en ese momento, que fuera de Schoenstatt no lo hizo nadie. O sea, yo creo que influyó mucho que él, como buen polaco, era un hombre profundamente religioso. Y yo creo que él captó esto religioso de Schoenstatt, esto mariano. Yo creo que él no venía de la parte más, digamos, teológica, de la teología fundamental que venía Trump, jesuita, sino que él venía de Polonia, o sea, con una fuerza religiosa, y él se dio cuenta que hay algo potente en Schoenstatt. Y yo creo que él captó eso, y lo fascinó también. Y por eso también defendió al padre Gentenis. Teoría mía, pero bueno. Sí. Oye, un último comentario que me impresionó mucho. Yo le haría una estatua también a las hermanas marianas de esa época. Las hermanas la pasaron sumamente mal. Yo nunca lo había captado lo mal que lo pasaron. Tuvieron por salirse del instituto, estuvieron lloraban, en fin, y tuvieron la entereza de mantenerse y también de decirle con fuerza al padre Trump lo que pensaban. Y yo creo que al final, fíjate, porque en una de las cosas que dice, las cosas del padre Trump, dice, no va a haber nunca ningún sacerdote que esté a cargo ni que tenga nada que ver con las hermanas. ¿Y qué es lo que pasa al final? Al final se ponen de acuerdo, incluso con el Consejo General de las Hermanas, y nombran un asistente. Se queda un asistente sacerdotal. Y en principio Trump no quería que hubiera nada. Yo creo que eso fue también un logro de las hermanas, me parece. No sé, ahí tú debes tener más información, o las hermanas también. Las hermanas insistieron. Y yo creo lo otro que esto a favor de Trump. Trump, a pesar de que la hermana Emilie estaba en el bando contrario a Trump, Trump descubrió que era una mujer muy especial y muy santa, y lo dice 2 veces en los informes, en distintos informes. Eso también revela algo bonito de Trump, digamos, se da cuenta que está ante una mujer que es santa, digamos. Y yo creo que la hermana Emilie, las cartas que ella tiene son maravillosas, también de esa época, cómo se refiere a la hermana Ana, cómo se refiere al padre Gentenis. Yo creo que también de la hermana Ana se le podría sacar más brillo, porque realmente una mujer extraordinaria, que quizás sea una de las primeras santas, digamos, de Schoenstatt y que jugó un rol muy importante en esa época. ¿Quién más se lanza en un comentario? Padre, Juan debo Claudio. reconocer con un poco de pudor frente a los comentarios más, pero ya el jueves pasado yo quedé con esta duda anotada, porque el padre Patricio hace ver que en un inicio, al parecer, el padre Trump
logra observar y destacar la cantidad de vocaciones, y más con lo que está diciendo ahora, y claro, y como también parece, es decir, siente que el padre Kentenich salió de Dachau tocado. Entonces, esta obra que tiene este crecimiento y esta... claro, este caballero se tocó, por lo tanto la obra queda, pero este caballero hay que aislarlo porque ya se salió de sus cabales. Entonces, solo aparentemente pasa a ser un dato numérico, es más bien anecdótico, y a Trump no lo cuestiona, no se lo plantea, no se lo pregunta, para saber, por lo menos plantearse al padre Kente desde una mirada distinta, y solo parece que se lo responde con que este caballero lamentablemente pasó por un campo de concentración. No sé si va por ahí. O sea, yo creo que hay una valoración positiva de Schoenstatt muy grande, no solamente de Trump, sino que también del Santo Oficio, y que se va a mantener durante el tiempo. Y ellos mismos dicen, o sea, valoran lo que son las hermanas de María. Trump valora mucho a las Frauen también, que las visita, visita a los hermanos de María, a los mismos sacerdotes. O sea, la valoración, eso es lo raro. Lo raro es que todos coinciden en valorar estas comunidades que el padre Kentenich fundó. Pero el fundador está medio loco, digamos, como dices tú. Es verdad. O sea, hay algo ahí raro, porque no coincide, digamos. O sea, no puede ser que estas comunidades que son tan buenas sigan a un loco, digamos. Es medio raro. Yo creo que eso esto ha pasado mucho en la historia de la Iglesia, ¿eh? O sea, si uno mira la historia de San Ignacio es lo mismo. O sea, San Ignacio, los papas estaban fascinados con los jesuitas, pero no les gustaba para nada San Ignacio, digamos. Que era cabeza dura, que era un dictador. Las mismas cosas que le decían al padre Kentenich, casi textuales, se las dijeron a San Ignacio. Un papa que dijo, yo jamás voy a aceptar a los jesuitas. Y después el papa siguiente dijo, sí, están aceptados, digamos. Un poco lo que pasó con el padre Kentenich, o sea, Pío XII se quedó ahí, pero bueno, después vino Pablo VI y dijo, no, esto es distinto, digamos. Y ya Juan XXIII ya estaba haciendo cambios. Yo creo que se valoró mucho Schoenstatt, ¿eh? Y yo lo veo ahora, que les contaba la vez pasada, leyendo este diario de Monseñor Ten Humberg, del Concilio Vaticano II. Ahí me impresiona la cantidad de cardenales, de obispos, y el Papa mismo, cómo valoran Schoenstatt. O sea, más de lo que yo pensaba. Hay una valoración positiva muy grande. Y sin embargo, el padre Kentenich es como no sé, una cosa rara, porque cuando él vuelve también en el año 65, con este famoso telegrama, hasta el final, Pablo VI quería que volviera a Milwaukee. Y de repente hubo un cambio. Pero es increíble, uno dice, una persona de esa edad, después de todo lo que ha pasado, después de darse cuenta bueno, que muchas de las denuncias no eran verdad, y sin embargo todavía querían volverlo a... Bueno, los palotinos, el padre Müller tenía mucha influencia en el Vaticano, y claro, ellos no querían tener al padre Kentenich cerca. Pero ahí también uno ve lo humano de la Iglesia, y la falta de comprensión de algo que era tan importante, ¿no? Y de un movimiento que se veía sólido. Eso es lo que dice Pato Ventura. O sea, es verdad, digamos, habían hermanas, habían frauen, habían palotinos que eran schoenstattianos 100%, con el padre Menningen también, y con una autonomía y con una capacidad intelectual enorme, que tenían opiniones propias y que eran molestos para ellos. Al padre Menningen se le compara con Hitler también. O sea, entonces, y se le compara con Mussolini, se le compara como diciendo que es como, no sé, el alter ego del padre Kentenich. Son comparaciones bastante malas, digamos, o sea, que no ayudan en nada y que uno dice, bueno, como una persona así los deja escrito en un informe. Es bien impresionante también eso, lo dejó escrito en un informe. O sea, no es que estemos diciendo palabras que en un informe oficial del Vaticano. Ustedes, no sé si han visto el informe, las hojas del informe
son preciosas, son estas hojas que tienen como sellos de agua del Vaticano, o sea, es lo más oficial que hay este informe, absolutamente oficial, con el sello del Vaticano, con todo, en latín, y sin embargo con estas comparaciones, y también hace comparaciones de las mujeres, que hoy día Sí, Trump claro. o sea, lo mete preso, digamos. O sea, los comentarios machistas que hace son bastante fuertes. Bueno, Oye, un par de cosas en relación a lo que tú dices. Al final del segundo informe, después yo creo que Trump ha pasado por todo este periodo en que sudó, digamos, lo pasó mal, etcétera. Y después dijo, fui a las otras comunidades de Sherstad y todo bueno, como tranquilo. No sé, después empezó a encontrar algunas cositas. Pero quería también comentar una cosa de lo que tú dijiste, muy interesante, porque cuando le escribe ese 15 de agosto a las hermanas, le manda también una carta al padre Trump, el padre Kentenich. Este la lee y la comenta, pero después al final dice una cosa pintoresca. Dijo. No la respondí, dijo, porque no quería reiteradas discusiones largas e inútiles. Entonces, yo creo que él se notaba que no entendía esa cuestión. Y una anécdota, fíjate, cuando yo supe, porque estuve también con el cardenal Silva en determinada oportunidad, cuando iban a volver al padre Kentenich, quería Pablo VI volverlo a Milwaukee, el que tuvo una entrevista fue el cardenal Silva. Y el cardenal Silva especialmente le dijo, yo confío y creo en el padre Kentenich y creo que lo conozco y es una persona que para nosotros también es una persona de santidad, dijo. Y pasaba lo mismo que con San Francisco de Sales, que cuando uno tiene un santo de fundador a veces se producen a lo mejor exageraciones, etc. Y el padre, el cardenal Silva, bueno, tenía, ustedes no sé, saben quién era el cardenal Silva, ¿no es cierto?, tan importante, pero él también pensaba, y yo creo que fue cierto, junto con otros cardenales, el cardenal Bea, etcétera, y don Manuel Larraín también, que tuvieron un rol importante en la liberación del padre Kentenich. Quería comentar eso porque es bonito para conocerlo de parte de nosotros. Muchas gracias. Bien, ¿por algún comentario todavía? Ha sido muy interesante este intercambio. Sí, padre, buenas noches, Sergio por adelante. acá. Compartiendo y todo, muy interesante lo que se habla. Yo me quedo pensando qué hubiera ocurrido si después que el padre Kentenich, tras el envío de la carta el 31 de mayo, la epístola Perlonga, cuando retorna a Alemania, su primera visita hubiera sido al obispo Stein, y no a los demás obispos alemanes para interceder sobre los institutos seculares. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera visitado al obispo Stein, le hubiera explicado un poco más sobre qué quiso decir en la epístola, tal vez un poco de política, un poco de un obsequio? No se hubiera detenido ahí todo lo que estamos hoy día tratando y todo el exilio del padre fundador, todo este desastre que se generó después con la visita del padre Trump. Es ficción lo que planteo, pero a nuestro padre fundador tal vez no le faltó un poquito de fineza de tratar a Stein, claro, después de haberse reunido con todos los obispos alemanes, menos con él, que ya se sentía agraviado con la epístola Perlong. Es ficción solamente. Gracias. Sí, yo tengo hartas preguntas cuando me encuentre con él en el cielo, hartas preguntas al padre Kentenich, y una de esas es esa. Yo creo que el padre Kentenich realmente en esa época, yo creo que después cambió un poco, yo creo que el padre Kentenich cambió en Milwaukee, yo tengo mi teoría de que maduró mucho y se hizo mucho más santo en Milwaukee, y cuando volvió fue mucho más diplomático. En esa época la diplomacia no estaba en nada, digamos, o sea, y realmente yo creo que fue un error diplomático serio, o sea,
Él visitó 15 obispos y era evidente que tenía que visitar al obispo de su diócesis, digamos. Y es evidente, yo también creo que si hubiera conversado con Stein, se habrían solucionado muchas cosas. O sea, y Stein se sintió profundamente herido de que no lo visitaran. Y tiene razón. Eso agranda también la reconciliación que tuvieron al final de su vida, ¿no? Por eso el padre Kentenich, yo creo que al final era distinto. Pero en ese momento él, no sé, estaba con una pasión, de una, no sé, él veía esto nomás, nada más, no vio nada más. Veía el bosque y no vio ningún árbol. Y los árboles pasaban por ahí y no los veía. Y yo creo que fue un error diplomático que tuvo consecuencias, digamos. O sea, y eso es importante para que tenga un ser humano, cometió errores, se equivocó, no supo captar algunas cosas, y eso hay que decirlo también, porque creo que si no hacemos un ideal que no existe. ¿Ya? Y a mí lo que más me gusta es eso, que él después se reconcilió con él. En el fondo se dio cuenta que fue un error, digamos. O sea, tiene que haberlo visitado, conversado con él, haber dialogado. El diálogo es fundamental, y los vínculos, el mismo hablaba de los vínculos, tendría que haberse vinculado a su obispo, digamos. Bueno, eso se lo dijeron varios padres de la comunidad nuestra, ¿eh? Yo les conté la historia del superior general nuestro, el primer superior general nuestro que tuvimos, un padre alemán, el padre Bodo María Erhard, que después de, cuando acaba de morir, él murió hace como 2 años, y él dejó varias cartas, y en una de esas cartas, que dijo que se las publicaran después de muerto, le dice al padre Kentenich: yo no estoy de acuerdo en lo que usted hizo con Stein, yo creo que lo trató mal. Y el padre Kentenich no se defiende, eso es lo bonito, no es que se defienda y diga, no, mire, sí, estudie, saque sus propias conclusiones, y es verdad. O sea, yo creo que, bueno, muchas cosas habrían sido distintas, ¿eh? Si no hubiera muerto el padre Grendel, que fue el primer visitador, si no hubiera muerto el cardenal que estaba a cargo del Santo Oficio, o sea, hubo cosas muy raras, digamos. O sea, y por otro lado uno dice, bueno, Dios quiso que fuera... Yo creo que al padre Kentenich le hizo muy bien Milwaukee, ¿eh? O sea, mirado ya no en esta visitación, sino que esos 14 años en Milwaukee son, no sé, es como que Dios lo preparó, lo hizo crecer, lo hizo ser más padre, lo hizo tranquilizarse, no sé, hay algo ahí misterioso y muy profundo en estos años que le fue sucediendo en el alma y el corazón del padre Kentenich. Oye, padre Pato, tú sabes más detalles, ya me salgo un poco del tema, pero en febrero del año 1975, si no me equivoco, el obispo Stein abre el proceso de beatificación. Hay una foto ahí y yo me intrigaba quién estarían en esas fotos, si el padre Menning u otro, o saber más cómo sucedió eso, porque las vueltas, digamos, este hombre que fue el que hizo la primera visitación, sale sentado en una foto al medio, abriendo el proceso de beatificación. Es notable, por lo menos. Absolutamente, y creo que habla muy bien del obispo Stein, ¿eh? Habla muy bien del... pero es impresionante, o sea, que haya aceptado, digamos, comenzar este proceso sabiendo él muchas cosas, entonces bien impactante, ¿eh? O sea, sí. Y la vez pasada preguntaban por qué pasó con Trump. Yo realmente también sería interesante saber, porque Trump murió en el 75. ¿Qué pasó con él? Sería interesante saber también. Yo no lo sé, ¿eh? ¿Qué pensó él al final de toda esta historia? Pero bueno, eso adelantarnos ya. Ya por ir cerrando ya casi, hay más que quisiera hacer como un comentario final. Un poco de humor, padre Darío. A ver. Me llamó muy gratamente cuando el padre Patricio dijo que cuando vaya al cielo, algo le va a decir, cuando se encuentre en el cielo con el padre Kentenich, le va a decir. Entonces, ojalá el padre Patricio pueda anotar a los que estamos hoy día y nos apitute en esa ida al cielo.
Oye, si es que me voy al cielo, yo no sé. No, usted ya lo dio por certero, por lo tanto, para que nos apitute a nosotros, Porque padre. sabes que, bueno, aquí termino con esto, ¿eh? En la teología hay dos corrientes teológicas, digamos, una que dice que o sea, que el infierno existe pero no es eterno, y la otra que sí, que el infierno existe y es eterno y el cielo. Bueno, yo me inscribo en esa corriente teológica que dice que el infierno no es eterno y que al final todos vamos a terminar de alguna manera en el cielo. Así que por eso yo digo, voy a terminar de alguna manera en el cielo, y ahí tengo hartas preguntas, bueno, a varias personas, no solamente a él, pero a él le tengo esas preguntas, de todas maneras. Quizás está conversando con Stein ahí cuando llegue los dos. Sí, pues probablemente también Stein conocía historia de la iglesia y sabía que en la historia de las fundaciones, de las congregaciones, ahí existen estas figuras, así que entonces tuvo una mirada más amplia, ¿no? Bien, pues les vamos a mandar el link entonces ahí para que puedan conseguir el Que surja el hombre nuevo de la editorial Schoenstatt, porque yo también creo que es una gran riqueza tenerlo. Es el único libro que yo tengo en alemán, el único libro que he leído en alemán. Sí, es una tremenda jornada esa, sin duda. Sin duda. Bien, pues muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Le pedimos al Padre Pato que nos regale la bendición y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Muy bien, vamos a implorar la bendición de Dios para todos nosotros en este día, para todos nuestros seres queridos, que nos bendiga el Dios bueno y rico en misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Eso, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Que Muchas descansen. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y gracias. Buenas noches.